¿Quién es María Marván Laborde? Muchas gracias por la entrevista. Soy María Marván, soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en algún momento tuve el gran honor de ser consejera electoral en el entonces Instituto Federal Electoral. Me tocó también inaugurar y empezar toda la planeación institucional del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. Actualmente me dedico a ser investigadora y profesora de tiempo completo. Soy la coordinadora del área de Derecho Electoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Qué es la democracia directa? ¿Cuáles son los mecanismos de democracia directa? Hay una cuestión que es muy importante. La ley federal de consulta popular se restringe precisamente a la consulta popular. Podríamos decir que de alguna manera llega tarde con respecto a muchos otros estados de la República. La Ciudad de México, antes Distrito Federal, el Distrito Federal ya tuvo su propia ley de participación ciudadana. Jalisco, el Estado de México, en fin, hay muchos precedentes. En ese sentido, pudiéramos decir que la Ley Federal de Consulta Popular llega tarde por un lado y es limitada. En muchas de estas leyes hay tres vertientes distintas que vale la pena tomar en cuenta, que es el referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana. Empiezo por la iniciativa ciudadana, que normalmente se refiere a que sean los propios ciudadanos quienes plantean una iniciativa de ley, es decir, de manera específica tienen la posibilidad de presentar una iniciativa de ley de alguna manera, claro que cumpliendo ciertos requisitos, como si fueran los propios diputados o senadores o el propio presidente de la República. El referéndum normalmente se utiliza para refrendar, de ahí el nombre, una iniciativa de reforma constitucional o legal. Muchas veces se limita a las reformas constitucionales, pero existen países en donde pueden ser también reformas legales. Hoy día, casi todos los países que cambian de constitución, que tienen una nueva constitución, una vez que el Congreso Constituyente termina de redactar la nueva constitución, se somete a referéndum, es decir, se busca que la apruebe la gran mayoría de los ciudadanos de manera directa. En el caso del plebiscito, lo que tenemos son consultas específicas de consulta de política pública, es decir, no se va a referir a un cambio legal, sino a una orden, vamos a ponerlo en esos términos, que le da la ciudadanía al Poder Ejecutivo para que implemente una determinada política pública. Esas serían las diferencias principales. Ahora bien, por lo que hace a los mecanismos de democracia directa, creo que hay que entender que hoy día en un país como México y para todo efecto práctico en cualquier otro país, difícilmente vamos a tener una democracia directa pura. Sería imposible vivir sin una democracia representativa. ¿Quiénes la proponen? ¿Quiénes tienen chance de presentar consultas populares? El presidente de la República por sí solo, porque tiene la legitimidad de haber sido elegido en una elección popular por la mayoría relativa, sean estos el número de votos que sean, le hemos conferido la autoridad para que nos gobierne a los mexicanos por 6 años. Entonces, él por sí mismo puede presentar una consulta popular o una iniciativa de consulta popular, es decir, plantear el decir, quiero hacer una pregunta con quiero hacer una consulta popular con esta pregunta en específico.
Los diputados y senadores, cada uno en su cámara, que tienen también el respaldo de la elección popular detrás de ellos, ya bien sea por mayoría relativa o por representación proporcional, es indistinto. Una vez que llegan a la Cámara, tan diputado es quien fue elegido por un distrito como quien fue elegido a través de la representación proporcional y llega como parte de la representación de un partido, tiene que ser 33%. Tampoco los diputados o senadores se pueden juntar un grupito de 8, 10, 15, 25 para presentar también cualquier ocurrencia y meter a todo el país en un proceso de consulta popular. Lo que es interesante es que nos da posibilidad a los ciudadanos de organizarnos, de impulsar una consulta popular, recabar firmas en la población abierta, y si logramos 2% de la lista nominal o más, también podemos obligar a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, a el Instituto Nacional Electoral y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a echar a andar todo el proceso de una consulta popular para que en una determinada fecha nos convoquen a salir a manifestarnos a favor o en contra o abstenernos de lo que se nos está preguntando. ¿Qué no puede ser objeto de consulta popular? Es que el mismo artículo 35 de nuestra Constitución, fracción octava, en el inciso C, numeral tercero, perdón que ponga toda esta especificación, pero a veces sí tenemos que ir a las leyes para acordarnos dónde están los fundamentos de lo que estamos viendo. Hay una serie de materias que no pueden ser materia de una consulta popular. Por ejemplo, ingresos o gastos del Estado, es decir, política fiscal, no pueden ser sometidos a consulta popular. Aquí es interesante porque sí existen otros países que sí permiten consulta popular en términos de creación de nuevos impuestos. Vuelvo a poner el ejemplo de Estados Unidos, que lo conozco bastante bien. Hay algunas políticas públicas a nivel sobre todo de condado que están empatados con distritos escolares que pueden someter a consulta pública, por ejemplo, incrementar las horas obligatorias en la escuela primaria o en la escuela secundaria. Obviamente tampoco las pueden, pues no pueden preguntar por disminuirlas, pero conscientes de que eso significa un mayor gasto, entonces pueden decir una pregunta tan sofisticada como la siguiente: ¿estás de acuerdo en que se incremente X% el impuesto predial en este condado para poder incrementar las horas de escuela y que todas las primarias vayan una hora más en la escuela pública como parte del sistema obligatorio? Esas preguntas en Estados Unidos sí están permitidas. En México no, porque incluye el tema de los impuestos. Otra restricción que es interesante en temas de seguridad nacional. La seguridad nacional no se consulta. Y junto con esto también tenemos la organización y funcionamiento, la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el papel del INE? Y la última cadena del eslabón ya cae en el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral tiene dos momentos fundamentales. Cuando se refiere a iniciativa de la ciudadanía, es decir, cuando es la ciudadanía en general la que convoca a una consulta popular, tiene que revisar que las firmas que están entregando el grupo
de ciudadanas y ciudadanos que se dieron a la tarea de organizar la consulta, alguien la tiene que organizar, no sale espontáneamente de la nada, y tienen que recabar 2% de firmas, tienen que ver si estas firmas son válidas. ¿Por qué el Instituto Nacional Electoral? Porque es el que tiene entre sus facultades y quizá una de sus funciones principales el empadronamiento de todos las y los mexicanos. Ya una vez que se convoca, que se validó que esa pregunta viene del 2% de manera efectiva, el siguiente paso es organizar propiamente la consulta popular. Es decir, hacer todo para que el día de la consulta lleguemos las y los mexicanos a la mesa de votación, que no se va a llamar casilla porque no es una elección popular, y que allí haya papeletas, tampoco se llama voto o boleta electoral, se llama papeleta, con la idea de distinguirlo claramente de los procesos de democracia representativa. ¿Cuándo es vinculante? Y lo primero que van a tener que ver, y este es otro dato muy interesante, es si participó el 40% de la lista nominal. ¿Qué quiero decir con esto? Y es otro requisito importante. Si el día de la consulta popular el 100% de los que votan sí o votan no, no importa que sea el 100%, pero solo participa el 1% de la población, por poner otra vez un ejemplo extremo, no podemos pensar que con el 1% de la población le podemos dar una orden específica a el Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo para que cambie una ley, porque solamente participó el 1% de la lista nominal. ¿Cuándo se vuelve vinculatorio, es decir, obligatorio, el resultado de una consulta popular? Cuando participa al menos el 40% de la lista nominal. ¿Quién tiene la responsabilidad de promover la consulta popular? Esta es una responsabilidad del INE. El INE, a través de los tiempos oficiales que tiene de radio y televisión, tiene la obligación de invitarnos a votar, explicarnos de qué se trata, hacernos saber dónde van a estar las mesas de votación, quién va a recibir nuestro voto y cómo se van a contar estas papeletas. ¿Cómo se anunciarán los resultados? Es decir, una vez que se cuentan los votos en cada mesa de participación, se juntan los de todas de todas las mesas de representación que hay en un distrito electoral, que tenemos 300, se juntan y cada uno de los distritos electorales va a hacer su cómputo de la votación, muy parecido a lo que se hace cuando votamos en la democracia representativa. Van a llegar todas las boletas y se va a decir, sumados todos, primero, sumada la participación en este distrito, si alcanzamos o no alcanzamos el 40%. Aunque lo que importa es el resultado final. Es decir, puede haber, voy a poner otra vez un ejemplo extremo, 3% de participación en un distrito, pero si en otros tenemos 80%, el 40% es global. Solo cuenta el 40% global de la lista nominal. ¿Qué nos recomienda? Posibilidades de participación democrática en nuestro país. No se opone a la democracia representativa. No podríamos vivir hoy día en un país tan grande, tan complejo como México, con tantas dificultades, en una democracia directa donde se nos preguntara absolutamente todo.
La democracia directa en el siglo XXI lo que significa es un complemento a la democracia representativa que debe fortalecerla y no disminuirla.